Me llamo Elena Márquez, y jamás imaginé que la vida pudiera desgarrarse con tanta brutalidad en tan solo una tarde, que empezó con un silencio cargado de tristeza y terminó convirtiéndose en la escena más humillante que una mujer como yo podría haber soportado. No había pasado ni un solo día desde que enterré a mi esposo, y aún así, mientras todavía tenía la ropa negra pegada al cuerpo por el sudor y el dolor, mientras el olor a incienso del funeral seguía impregnado en mi cabello, mientras mis manos temblaban al sostener el rosario que él mismo me había regalado hacía ya muchos años, tuve que enfrentarme a algo mucho más cruel que la muerte: la mirada de odio de la mujer que me había jurado que yo nunca sería digna de su hijo. Esa tarde, cuando las campanas de la iglesia dejaron de sonar y la tierra recién removida cubría el ataúd de mi esposo, un viento frío recorrió el cementerio como si quisiera arrastrarse entre las lápidas para dejar claro que, desde ese momento, nada volvería a ser igual. Los presentes comenzaron a marcharse, murmuraban palabras que no alcanzaban a consolarme, quizás porque todos sabían, aunque nadie lo decía en voz alta, que la familia de mi esposo nunca me aceptó del todo, y ahora que él no estaba, se atreverían a mostrar lo que siempre pensaron de mí. Recuerdo perfectamente el instante en que mi suegra, doña Clara, se acercó con pasos firmes a pesar de su edad avanzada. Su rostro estaba tenso, endurecido, como si en lugar de dolor sintiera rabia. Ricé los dedos alrededor del rosario mientras ella me miraba de arriba a abajo, despreciando cada centímetro de mi existencia. No había pasado ni una sola hora desde que despidieron el cuerpo de su hijo, y aún así, en su mirada no había rastro de cariño ni de compasión. Lo que había era fuego, un fuego que me quemaba las entrañas sin necesidad de palabras. Pero ella habló, y sus palabras fueron incluso peor que su mirada. «Elena, tú nunca fuiste digna de mi hijo», dijo con una voz áspera que resonó entre las lápidas como un eco de desprecio que no podía contenerse. «Y ahora que él ya no está para defenderte, no vas a seguir viviendo en nuestra casa. Hoy mismo recogerás tus cosas y te irás. No quiero volver a verte cruzar ese umbral». Durante un instante pensé que había escuchado mal. La gente alrededor se quedó congelada. Algunos fingieron no oír, otros miraron con lástima, otros con morbo. Pero ella no esperó mi reacción. Simplemente dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí un camino de polvo que se elevaba con cada paso, como si incluso la tierra se negara a tocarla. Las piernas se me aflojaron. Sentí que la fuerza que me había sostenido durante los días previos, cuando cuidé de mi esposo en sus últimas horas, cuando lo abracé sabiendo que probablemente no volvería a abrir los ojos, cuando lo acompañé en ese último viaje de dolor, se desmoronaba por completo. Quise caer de rodillas, pero me obligué a mantenerme en pie, porque sabía que si me desplomaba allí, en medio de todas esas miradas, jamás podría recuperarme. No dije nada. No tenía voz para responder. Mis labios temblaban y mi corazón golpeaba contra mis costillas como si quisiera escapar de mi pecho. Sentí un vacío inmenso, un silencio interno que me envolvía como una manta helada, y aún así, a pesar de todo, caminé hacia la salida del cementerio sin volver la vista atrás. No quería que nadie viera cómo mis lágrimas comenzaban a correr por mi rostro. Cuando llegué a la misma casa donde había vivido con mi esposo durante tantos años, la misma casa en la que habíamos reído, discutido, hecho planes, la misma casa cuyo olor podía reconocer incluso con los ojos cerrados, me encontré con mis pertenencias apiladas en la entrada, como si yo fuera una extraña que nunca perteneció a ese lugar. Habían tirado mis cosas sin cuidado, como si fueran basura. Las fotografías estaban arrugadas, la ropa manchada de polvo, los libros abiertos y mojados por la humedad del suelo. Yo no podía creer que la mujer que había llorado abrazada a mi esposo el día que nos casamos, la mujer que había prometido quererme como a una hija, pudiera convertirse en alguien tan cruel. Pero mientras recogía mis cosas y las metía en una vieja maleta que apenas podía cerrar, escuché su voz detrás de la puerta. «Más te vale no quedarte aquí ni una sola noche. Mi hijo cometió muchos errores, y el mayor fue confiar en ti. Y créeme, Elena, no voy a cargar contigo ahora que él ya no está». Sus palabras se clavaron en mi corazón como agujas de hielo. No respondí. No tenía sentido hacerlo. Ella nunca había querido escucharme, y ahora que tenía poder absoluto sobre la casa, tampoco iba a permitirme abrir la boca.
Cuando finalmente me marché, el sol ya había caído y la calle estaba casi vacía. Caminé durante horas sin saber a dónde ir. Las luces amarillas de los faroles parecían distorsionarse entre mis lágrimas. No tenía dinero suficiente para pagar un alquiler. No tenía parientes que pudieran recibirme. No tenía nada. Ni siquiera entendía por qué la vida me había quitado al hombre que más amaba, y además, me condenaba a una soledad tan cruel. Me senté en un banco del parque, con la maleta a mis pies, y cerré los ojos intentando detener las lágrimas. El viento nocturno me envolvió como si quisiera consolarme, pero también me recordaba que estaba sola, completamente sola en aquel momento, sin un hogar ni un lugar en el mundo. Y entonces, cuando más perdida me sentía, escuché un ruido seco, como un golpe contra metal. Abrí los ojos y vi que algo había caído dentro del bolsillo externo de mi maleta. Al principio pensé que era una broma cruel o que alguien había tirado basura por accidente. Pero al agacharme para revisar, encontré un sobre blanco perfectamente sellado, sin remitente, sin marcas, sin nada que dijera quién lo había dejado. Lo tomé con manos temblorosas. El papel era grueso, elegante, como los sobres que usan los abogados para asuntos delicados. En el centro, escrito con tinta negra, había una sola frase: para Elena Márquez, asunto urgente. Mi respiración se detuvo. El corazón comenzó a latir con más fuerza, como si quisiera advertirme de algo que aún no entendía. Abrí el sobre con cuidado, sintiendo cómo mis dedos se entumecían por el miedo y la incertidumbre. Dentro había una carta impresa en un papel impecable, firmada por un abogado cuyo nombre no conocía, y las primeras líneas hicieron que el mundo a mi alrededor se detuviera. Estimada señora Márquez, su esposo dejó instrucciones estrictas para que esta información le fuera entregada únicamente a usted. Antes de fallecer, tomó medidas para asegurar su bienestar. Por favor, comuníquese conmigo lo antes posible. Necesita saber algo importante sobre una propiedad a su nombre. Me quedé inmóvil, incapaz de respirar. Mi esposo, aquel hombre que había muerto entre mis brazos, aquel que nunca mencionó nada sobre propiedades ni bienes, aquel que murió diciendo que lo único que lamentaba era dejarme sola, había dejado algo para mí, algo que su familia no sabía, algo que su madre jamás habría permitido, algo que él había ocultado hasta el último día de su vida. Y entonces, mientras la luna se alzaba sobre el parque silencioso, entendí que mi historia no terminaba con la muerte de mi esposo. Estaba a punto de comenzar algo mucho más grande, más oscuro, más inesperado, porque aquella carta no era un simple documento, era una llave que abría un camino hacia secretos que yo jamás hubiera imaginado, secretos que mi esposo se llevó a la tumba creyendo que así me protegía, pero ahora ese mundo oculto estaba a punto de abrirse ante mis ojos, y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Cuando sostuve aquella carta entre mis manos frías, sentada en aquel banco del parque en medio de una ciudad que parecía observarme con una mezcla de indiferencia y compasión silenciosa, sentí que el mundo comenzaba a dividirse en dos mitades muy distintas. La primera mitad era la vida que había llevado hasta ese momento, una vida construida con amor, sacrificios compartidos y sueños simples pero sinceros junto a mi esposo. Y la segunda mitad era la vida que acababa de abrirse ante mí, con solo unas pocas líneas escritas en un papel blanco, una vida llena de preguntas que no sabía si quería contestar, pero que ahora ya no podía ignorar. Me quedé mirando el nombre del abogado, escrito con un estilo elegante y preciso, como si la persona que firmó aquel documento tuviera una obsesiva necesidad de perfección. Era un nombre que no me resultaba familiar, un hombre que yo jamás había visto ni escuchado en los muchos años que estuve casada. Me pregunté cómo era posible que mi esposo hubiera tenido contacto con abogados sin decirme nada. Mi mente empezó a llenarse de dudas mientras intentaba recordar situaciones, frases vagas, pequeños detalles que quizás en su momento no presté atención. Pensé en los días en los que él llegaba tarde del trabajo y decía que había tenido reuniones imprevistas. Pensé en aquel par de llamadas telefónicas que había respondido en voz baja, alejándose un poco de mí, como si no quisiera que escuchara. En ese entonces no le di importancia, porque confiaba ciegamente en él. Ahora, sentada allí, sabía que esos momentos no eran casuales. Había algo más, un detalle que me perturbaba profundamente.
La carta decía claramente que mi esposo había dado instrucciones estrictas para que esta información llegara únicamente a mí. Esa palabra, estrictas, se clavó en mi mente como un aguijón. Mi esposo no era un hombre de secretos, al menos no el hombre que yo creía conocer. ¿Qué podía ser tan grave, tan delicado, tan urgente, para que él sintiera la necesidad de dejar una instrucción tan contundente? Guardé la carta dentro de la maleta con mucho cuidado, como si fuera un objeto sagrado que podía desintegrarse con un movimiento brusco. Me puse de pie y comencé a caminar sin rumbo, siguiendo únicamente el impulso de mis pensamientos que me guiaban entre calles oscuras y farolas que parpadeaban con una luz temblorosa. Cada paso que daba me alejaba de la vida que tuve antes del funeral y me llevaba hacia un destino que ya no podía evitar. El viento aumentó de intensidad, levantando pequeñas hojas secas que golpeaban mis piernas mientras avanzaba sin saber exactamente hacia dónde. Mi mente trataba de organizar una lógica. Debía buscar un teléfono, debía comunicarme con el abogado, debía descubrir qué era ese supuesto bien que estaba a mi nombre. Pero al mismo tiempo, una vocecita interna me decía que fuera con cuidado, que no confiara en nadie, que el hecho de que mi esposo ocultara esto significaba que quizás había algo oscuro detrás de todo. Cuando finalmente encontré una cabina telefónica, una de esas antiguas que aún quedaban en ciertos rincones de la ciudad como testigos del pasado, mis dedos dudaron antes de levantar el auricular. El vidrio estaba rayado por nombres anónimos, números escritos con tinta corrida, y mensajes extraños que alguien había dejado como si aquello fuera un muro de confesiones. Entré en la cabina, cerré la puerta lenta y escuché el sonido hueco que resonaba en mis oídos. El aire allí dentro olía a humedad y metal oxidado. Saqué la carta y marqué el número del abogado. Mientras escuchaba los tonos interminables, mi pulso se aceleraba de una manera que no podía controlar. 1, 2, 3, 4 tonos. Nadie contestaba. En el quinto tono, justo cuando estuve a punto de colgar, escuché finalmente una voz al otro lado de la línea. Bufete jurídico del licenciado Ramiro Salvatierra. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarla? Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Soy Elena Márquez. Acabo de recibir una carta suya. Bueno, una carta del licenciado Salvatierra. Él dice que mi esposo dejó instrucciones para mí. Hubo un silencio breve pero notable al otro lado. No un silencio normal, sino ese tipo de silencio que se forma cuando alguien se sorprende y no sabe qué decir de inmediato. Un momento, por favor, respondió la mujer con un tono que intentó disimular su nerviosismo, pero yo pude percibirlo. Le pasaré con el licenciado. Escuché el ruido del auricular, algunos pasos rápidos, murmullos lejanos. Luego la voz de un hombre, grave, marcada por muchos años de profesión, quizá demasiados. Señora Márquez, buenas noches. Soy Ramiro Salvatierra. Lamento profundamente su pérdida. Su esposo fue un hombre que, a pesar de las circunstancias, actuó con mucha decisión los últimos días de su vida. Me alegra que haya recibido la carta. Me quedé sin aliento. Mi esposo actuó con decisión los últimos días de su vida. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué circunstancias? Gracias, licenciado, respondí temblando. La carta decía algo sobre una propiedad a mi nombre. La verdad no entiendo nada. Lo sé, señora Márquez, y es natural que esté confundida. Su esposo quería protegerla, por eso tomó medidas. Lo que él puso a su nombre es muy importante y debe verlo usted misma en persona. No puedo darle detalles por teléfono, pero puedo decirle que él fue muy claro en su petición. Debe venir a mi oficina en cuanto le sea posible. ¿Y qué pasa si no voy? Pregunté casi sin pensarlo. No sé dónde voy a dormir esta noche. Mi suegra me echó de casa. No tengo nada. Hubo otro silencio. Esta vez, más largo. Parecía que las palabras del abogado se retenían, como si tuviera cuidado de no decir algo indebido. Señora Márquez, su esposo sabía que podría pasar esto. Por eso actuó. Confíe en mí. Venga mañana. Lo que tengo que entregarle cambiará su situación por completo. Algo en su voz me dio escalofríos. No era una amenaza, ni una advertencia. Era algo más profundo. Algo parecido a una verdad que estaba a punto de estallar. Está bien, murmuré con un hilo de voz. Iré mañana. Pero, por favor, dígame una cosa. Mi esposo, él sabía que iba a... Mi pregunta se quebró en mis labios. No pude terminarla.
El abogado tardó unos segundos eternos antes de responder. Sí, lo sabía. Mucho antes de que alguien más lo sospechara. Sentí que las piernas se me doblaban. Apoyé la mano en la pared de la cabina para no caer. Gracias, licenciado. Estaré allí, dije antes de colgar. Salí de la cabina como si hubiera regresado de otra dimensión, con el cuerpo entumecido por el impacto de las palabras que acababa de escuchar. Mi esposo sabía que iba a morir. Lo sabía, y no me lo dijo. Lo sabía, y preparó algo para mí. Algo que ahora estaba a punto de cambiarlo todo. Caminé durante horas hasta encontrar un pequeño hostal barato en un callejón estrecho. El recepcionista me miró con desconfianza, quizás porque llevaba una maleta mal cerrada y el rostro marcado por el llanto, pero finalmente me dio una habitación con una cama dura y unas sábanas que olían a humedad. No me importó. Lo único que quería era dormir, aunque sabía que no lo lograría. Esa noche no cerré los ojos ni un solo instante. Cada sonido del hostal me hacía sobresaltarme. El chirrido del pasillo, las voces apagadas de los huéspedes, el viento golpeando la ventana. Y cada vez que intentaba calmarme, las palabras del abogado regresaban a mi mente como un eco que perforaba el silencio. Su esposo fue un hombre que actuó con decisión los últimos días de su vida. Lo sabía antes de que alguien lo sospechara. Lo que puso a su nombre cambiará su situación por completo. A la mañana siguiente, apenas el sol se asomó en el horizonte, me levanté y partí hacia la oficina del abogado. La ciudad parecía distinta con la luz del día, pero mi mente seguía atrapada en una oscuridad espesa y confusa. Caminé durante casi una hora hasta llegar al edificio señalado en la carta, un edificio antiguo, con columnas desgastadas y puertas de madera maciza. Entré al despacho, y el olor a papel viejo y madera encerada me envolvió de inmediato. Una secretaria me miró con amabilidad contenida y me invitó a sentarme. Después de unos minutos, el despacho del abogado se abrió, y una voz profunda dijo: «Pase, señora Márquez». La estaba esperando. Entré a la oficina y lo vi por primera vez. Un hombre de apariencia sobria, cabello gris perfectamente peinado, mirada seria pero no hostil. Me ofreció asiento y se sentó frente a mí con una carpeta gruesa entre las manos. Antes de decir nada, abrió la carpeta y colocó varios documentos sobre la mesa. «Su esposo dejó esto preparado para usted», comenzó diciendo con una calma inquietante. «Se trata de una propiedad ubicada en la ciudad de San Aurelio, y quiero que entienda algo desde el principio. Su esposo compró esa propiedad en secreto, sin que su familia supiera nada, y lo hizo porque temía por su seguridad, y por la suya». Mi corazón dio un vuelco. ¿Mi seguridad?, repetí confundida. ¿Por qué estaría en peligro? El abogado me miró con ojos que parecían contener demasiadas respuestas. «Señora Márquez, su esposo no murió de manera natural, y la propiedad que él dejó a su nombre es la prueba más importante de que él sabía lo que iba a ocurrir». La habitación comenzó a girar. Sentí que mi respiración se hacía pesada. Y entonces, el abogado añadió con voz baja, firme, casi cortante: «Usted debe viajar a esa casa. Allí encontrará la verdad que él intentó proteger hasta su último aliento». Los documentos que el abogado colocó frente a mí parecían tan inofensivos como cualquier otro papel que pudiera encontrarse en un despacho jurídico, pero yo sabía que no lo eran. Sabía que cada hoja, cada firma, cada sello y cada fecha guardaban entre sus líneas una verdad que había permanecido oculta hasta ese momento. Una verdad que mi esposo había decidido esconder incluso de mí, para protegerme de algo que aún no comprendía, y que ahora me empujaba irremediablemente hacia un destino completamente distinto del que imaginé para mi vida. Cuando el abogado pronunció el nombre de aquella ciudad, San Aurelio, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No conocía ese lugar, jamás había escuchado hablar de él, y aún así, había algo en su nombre que me inquietaba, como si hubiera salido de una historia que preferiría no leer. Pregunté, casi sin aliento, qué tipo de propiedad era, de qué se trataba exactamente, pero el abogado insistió en que debía verlo por mí misma, que mi esposo había sido claro, que debía viajar cuanto antes. La idea de ir a una ciudad desconocida, completamente sola, sin dinero suficiente, sin un rumbo claro, mientras mi corazón continuaba arrastrando la herida abierta de la muerte reciente de mi esposo, me provocó un vértigo que casi me obligó a cerrar los ojos. Pero en ese mismo instante, entendí que no tenía alternativa.
No podía volver a la casa de mi suegra. No podía quedarme en el hostal del callejón mucho más tiempo. No podía continuar vagando sin propósito. Lo único que tenía era la última voluntad de mi esposo, y aunque parte de mí deseaba gritar que no podía más, que estaba cansada, rota y perdida, otra parte necesitaba descubrir por qué él había hecho todo aquello en secreto. Necesitaba saber qué temía, qué sabía, qué trataba de evitar. Tomé los documentos y los guardé en mi bolso. Antes de levantarme, el abogado me miró directamente a los ojos con una expresión que no supe interpretar del todo. No era lástima, tampoco era miedo. Era algo más complejo, una mezcla de advertencia y respeto. Señora Márquez, dijo con voz grave, solo le pido que tenga mucho cuidado cuando llegue a San Aurelio. Ese lugar no es como los demás pueblos. Y por favor, no confíe en nadie sin pensarlo 2 veces. Sus palabras se quedaron suspendidas en mi mente mientras salía del despacho. La ciudad, bañada por la luz de la mañana, parecía ajena a mis pensamientos. Las personas pasaban sin mirarme, sin imaginar que mi mundo se había convertido en un mapa de sombras y preguntas. Caminé hasta la estación de autobuses, arrastrando mi maleta, aquella maleta que parecía más pesada cada vez que pensaba en mi esposo. Conseguí un boleto para el único autobús que salía hacia San Aurelio esa tarde, un vehículo viejo, con la pintura desgastada y ventanillas rayadas por el paso de los años. Me senté en el asiento del fondo, buscando un poco de privacidad. Mientras el autobús arrancaba y dejaba atrás la ciudad que había sido mi hogar y mi prisión, cerré los ojos e intenté ordenar los fragmentos de mi vida. Durante horas observé los paisajes cambiar de color. Al principio los edificios altos se sucedían unos detrás de otros sin pausa. Luego comenzaron a aparecer pequeñas casas, campos secos, árboles que parecían extender sus brazos hacia la carretera, en un saludo melancólico. El cielo se nubló a medida que el autobús avanzaba, como si la propia naturaleza se estuviera preparando para recibir algo oscuro. Pasamos por colinas, por riachuelos, por caminos que parecían llevar a ninguna parte. Me di cuenta de que San Aurelio debía estar muy lejos de todo, casi aislado, como si fuera un lugar al que uno no llega por casualidad. Mientras el autobús avanzaba, pensé en mi esposo. Lo recordé sonriendo mientras preparaba café por las mañanas. Lo recordé apoyando su cabeza en mi hombro después de un día difícil. Lo recordé abrazándome con fuerza cuando tuvimos que enfrentar juntos la enfermedad que comenzó a consumirlo. Parecía imposible pensar que ese mismo hombre hubiera llevado una doble vida, que hubiera tomado decisiones tan serias sin contarme nada. Intenté sentir rabia, pero solo podía sentir tristeza. Tristeza y una necesidad intensa de saber qué había detrás de todo. Cuando el autobús finalmente se detuvo en una estación pequeña y deteriorada, entendí que habíamos llegado a San Aurelio. Me bajé despacio, y en cuanto mis pies tocaron el suelo, sentí una extraña presión en el pecho. El aire era más frío, más pesado, como si las montañas que rodeaban el pueblo apretaran el cielo hacia abajo. Miré alrededor y me sorprendió ver que el lugar era mucho más silencioso de lo que esperaba. Había pocas personas en la estación, y la mayoría parecía observarlo todo con una calma inquietante, como si estuvieran esperando algo que jamás llegaría. El pueblo estaba lleno de calles estrechas, casas antiguas con balcones de hierro forjado y ventanas pequeñas que parecían ojos vigilantes. Las montañas que rodeaban el lugar eran imponentes y oscuras, formando una especie de barrera natural que hacía que San Aurelio pareciera un refugio o una trampa. No sabía cuál de las dos opciones era más acertada. Abrí la carpeta del abogado para revisar la dirección que me había dado. Era una casa ubicada en la parte alta del pueblo, en una calle cuyo nombre apenas pude pronunciar. Caminé durante varios minutos, sintiendo que cada paso me acercaba a algo que no podía definir. Mientras avanzaba, noté que algunas personas me miraban con curiosidad, otras con desconfianza, y unas pocas con una expresión difícil de interpretar, como si reconocieran algo en mí que yo misma desconocía. Finalmente llegué a la calle indicada. Las casas allí tenían un aspecto aún más antiguo, con muros gruesos y puertas pesadas que parecían esconder secretos. La propiedad que pertenecía a mi esposo estaba al final de la calle, un edificio grande, más grande de lo que cualquier persona de clase media podría permitirse sin levantar sospechas. Tenía 2 plantas, ventanas altas
y una puerta de madera oscura con detalles tallados que parecían símbolos o figuras antiguas. Algo en aquel lugar me produjo un escalofrío inmediato. No era una casa cualquiera. Era un refugio, sí, pero también era un testigo silencioso de algo que todavía no lograba comprender. Inserté la llave que me había dado el abogado, y la puerta emitió un sonido largo y áspero al abrirse, como si despertara de un sueño demasiado profundo. La casa estaba completamente oscura por dentro. Busqué el interruptor de la luz, y al encenderlo, un aroma a polvo y madera vieja me envolvió. Había muebles cubiertos con sábanas, cuadros tapados, libros antiguos acumulados en los estantes. Era evidente que mi esposo había preparado aquel lugar, pero también era evidente que no había pasado mucho tiempo allí. Caminé despacio por cada rincón. Cada habitación parecía esconder algo. Encontré un estudio con una gran biblioteca, una mesa llena de papeles amontonados de manera desordenada, una lámpara que todavía tenía polvo del tiempo acumulado y una caja de madera cerrada con llave. Revisé la casa de arriba a abajo, pero no encontré la llave de aquella caja. La intriga comenzó a crecer como una sombra dentro de mí. Decidí abrir las cortinas para dejar entrar la luz del día. Cuando lo hice, algo llamó mi atención desde la calle. Al otro lado, justo frente a la casa, había un hombre apoyado en un poste de luz. Tenía un abrigo largo, un sombrero oscuro y el rostro medio oculto por la sombra. Parecía observar directamente hacia mis ventanas. Por un instante pensé que era una coincidencia, que quizás solo pasaba por allí. Pero pasaron unos segundos, luego otro minuto, luego 2, y él no se movió. Seguía allí, completamente inmóvil, mirándome como si supiera exactamente quién era yo y qué había venido a buscar. Mi respiración se volvió pesada. Parpadeé para asegurarme de que no estaba imaginando cosas, pero el hombre seguía allí, mirando, observando, esperando. Me aparté de la ventana lentamente, con el corazón golpeando con fuerza dentro de mi pecho. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que aquello no podía ser casualidad. Nadie llega a un pueblo desconocido y encuentra a un extraño vigilándolo desde el primer minuto. Eso solo significa una cosa: alguien sabía que yo llegaría. Me apoyé en la pared, tratando de calmar mi respiración. Miré la casa una vez más, aquella casa que había sido el secreto más grande de mi esposo, y entendí que no estaba sola. Y más aún, entendí que lo que había escondido mi esposo no solo era una propiedad, sino algo mucho más grande, algo que ese hombre en la calle conocía, algo que quizá también lo había puesto en peligro. Di un paso atrás, intentando mantener la calma, cuando de pronto escuché un golpe fuerte proveniente del piso superior. Un golpe seco, un golpe que no era producto del viento, un golpe que no era producto del tiempo. Alguien estaba dentro de la casa. El golpe que resonó desde el piso superior no fue un sonido que pudiera confundirse con el crujir natural de una casa antigua, ni con el movimiento del viento empujando una ventana mal cerrada, ni siquiera con el eco de mis propios pasos interactuando con la estructura vieja de la propiedad. No, era un golpe firme, preciso, con un peso que solo podía provenir de algo o alguien que se movía con intención. Me quedé completamente inmóvil, sintiendo cómo cada parte de mi cuerpo se tensaba al mismo tiempo, como si una corriente eléctrica silenciosa se extendiera por mis músculos, obligándolos a permanecer rígidos, preparados para responder a algo cuyo tamaño ni naturaleza todavía desconocía. Mi respiración se volvió muy lenta, casi imperceptible, porque instintivamente supe que cualquier sonido que yo hiciera podría delatarme ante quién, o lo que, estuviera ahí arriba. Cerré los ojos por un momento, intentando recuperar la lógica, recordarme que no tenía sentido entrar en pánico antes de comprender qué ocurría realmente. Pero apenas respiré hondo, un segundo golpe resonó, más fuerte, más cercano, como si aquello que caminaba por el piso superior comenzara a descender lentamente. Por un instante, pensé que tal vez el abogado había enviado a alguien para revisar la casa antes de mi llegada, pero inmediatamente descarté esa posibilidad. El abogado había sido claro y directo, pero jamás insinuó que alguien pudiera estar dentro. Además, la manera en la que el hombre de la calle había observado la vivienda poco antes aún pesaba en mi pensamiento como una advertencia oscura. No, no podía ser nadie enviado para ayudarme. Reuní valor,
Aunque mis piernas temblaban ligeramente, caminé hacia la escalera que conectaba con el piso superior. La madera vieja crujía bajo mis pasos, y por un momento temí que ese simple sonido pudiera atraer la atención directa de lo que fuera que estuviera arriba. La casa entera parecía guardar silencio, un silencio demasiado concentrado, como si contuviera su aliento junto a mí. Cuando llegué al pie de la escalera, un tercer golpe retumbó justo encima, seguido de un ruido áspero, como de cajas moviéndose o de muebles rascando el suelo. No pude evitar pensar en mi esposo y en lo mucho que había ocultado para que yo terminara en ese lugar. ¿Qué tanto sabía él? ¿Qué tanto temía? ¿Quién podía estar buscando algo en esa casa que él había comprado en secreto? ¿Y por qué justo ahora, en el instante en que yo llegaba a descubrirlo? Subí el primer escalón sintiendo un peso inmenso sobre mi pecho. Parecía que la propia casa observaba mi avance. La madera de la barandilla estaba fría al tacto, como si el lugar hubiese permanecido congelado durante años. Subí el segundo escalón, luego el tercero, acompañada por mi respiración agitada y el eco de los golpes que, con cada paso, parecían hacerse más cercanos. Llegué al pasillo del segundo piso. La luz que entraba desde una ventana estrecha dibujaba una línea delgada sobre el suelo lleno de polvo. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, excepto una al final del corredor, que parecía estar entreabierta como si alguien hubiera pasado por allí hacía apenas unos segundos. Ese pequeño espacio, ese resquicio oscuro entre la puerta y el marco, me pareció una grieta en el tiempo, un portal hacia algo que mi esposo había escondido con desesperación. «¿Hola?», susurré, aun sabiendo que la idea de hablar era absurda, pero incapaz de contener la necesidad de romper la tensión opresiva. Nadie respondió. Avancé lentamente, con el corazón golpeando en mi pecho como si quisiera escapar de él. Cuando llegué a la puerta entreabierta, empujé suavemente con la mano temblorosa. La habitación estaba sumida en penumbra, con cortinas gruesas que apenas dejaban pasar la luz. Allí había muebles pesados cubiertos con telas blancas, una lámpara antigua inclinada hacia un lado, y una estantería llena de libros cuyas portadas parecían haber sido tocadas recientemente, pues muchas estaban fuera de lugar. Pero no era eso lo que llamó mi atención. Era la figura, una silueta oscura, inclinada junto a la estantería, moviendo papeles, revisando libros, sacudiendo el polvo apresuradamente. La figura estaba de espaldas a mí, pero podía ver su respiración agitada, el temblor de sus manos mientras buscaba algo con desesperación. Mi primer impulso fue retroceder, huir escaleras abajo y salir corriendo a la calle sin mirar atrás. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la necesidad de respuestas, o quizás la rabia acumulada tras todo el dolor que viví en los últimos días. Respiré hondo y dije con la voz más firme que logré reunir: «¿Quién está ahí?». La figura se quedó completamente inmóvil. No giró la cabeza de inmediato, ni siquiera se tensó como alguien sorprendido. Simplemente se congeló en su posición, como si mis palabras hubieran detenido no solo su cuerpo, sino también el aire mismo a su alrededor. Después de varios segundos, tan largos que me parecieron horas, la figura giró lentamente la cabeza hacia mí. La penumbra dificultaba ver el rostro con claridad, pero pude distinguir una mirada intensa, profunda, llena de algo que no supe describir en un primer momento. «Elena», susurró una voz quebrada. No sabía que llegarías tan pronto. Aquella voz me golpeó como un rayo. La reconocí. No podía ser, pero la reconocí. Había escuchado esa voz cientos de veces, en discusiones, en risas, en momentos tiernos, en confesiones nocturnas. Era la voz de mi esposo. Retrocedí 2 pasos, y mis ojos se abrieron tanto, que sentí un ardor inmediato. La garganta se me cerró, incapaz de emitir ningún sonido. «No puede ser», logré murmurar con un hilo de voz que apenas era aire. Él, o lo que fuera esa figura, se levantó con lentitud y avanzó hacia mí, paso a paso, sin apartar sus ojos de los míos. La luz tenue dibujaba sombras en su rostro, sombras que lo hacían parecer familiar y extraño al mismo tiempo. «Sé que estás confundida», dijo él. «Sé que esto es demasiado, pero necesitaba encontrar esos documentos antes de que alguien más llegara». Sentí que mis piernas se debilitaban. Me apoyé en la pared para no caer. «Tú», dije casi sin voz, «tú estás muerto. Yo te vi morir. Te sostuve la mano. Te despedí». Él suspiró.
un suspiro que parecía arrastrar años de dolor. No, Elena, no me viste morir. Viste lo que querían que vieras. El piso bajo mis pies pareció desaparecer. El mundo entero se volvió borroso. No entiendo, dije mientras mi respiración se aceleraba hasta convertirse en un jadeo desesperado. ¿Cómo es posible? Él dio un paso más hacia mí, y por primera vez la luz lo iluminó lo suficiente para que viera su rostro. Era él, más delgado, más cansado, con ojeras profundas y barba crecida, pero era él, mi esposo, el hombre que yo había llorado durante días, el hombre al que enterré, o al menos, eso creí. No había tiempo para explicarte nada, dijo con voz temblorosa. Mi muerte fue planeada, Elena. Necesitaban eliminarme porque descubrí algo que involucra a mi familia, a mi madre, y tú estás en peligro por mi culpa. Cada palabra suya perforaba mi mente como agujas de hielo. Me quedé sin voz. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Tú no debiste venir aquí, continuó él. No debiste encontrar esta casa. Ellos te seguirán. Ellos te vigilan. En ese momento lo entendí todo. El hombre en la calle, la tensión en la voz del abogado, los documentos escondidos, los golpes en el piso superior. Mi esposo no solo había ocultado su muerte, había ocultado toda una realidad paralela llena de peligros, secretos y mentiras. ¿Quiénes? Pregunté con un susurro tembloroso. ¿Quiénes me siguen? Él abrió la boca para responder, pero en ese preciso instante, un ruido estremecedor retumbó en la planta baja. Un golpe brutal, una puerta violentamente abierta, pasos rápidos, pesados, decididos, voces bajas que murmuraban algo ininteligible. Mi esposo me tomó del brazo con fuerza. «Ya están aquí», dijo con los ojos abiertos de par en par. «Tenemos que escondernos. Ahora». Los pasos retumbaron en la planta baja con una violencia que no dejaba lugar a dudas. Quienes habían entrado no estaban allí por accidente, ni por curiosidad, ni por equivocación. Esos pasos pertenecían a personas que sabían exactamente a dónde iban, que conocían el interior de aquella casa, o que, al menos, tenían órdenes precisas sobre qué buscar y sobre quién encontrar. Mi respiración se volvió irregular, y mis manos empezaron a sudar de una manera que no podía controlar. La presencia de mi esposo, vivo contra toda lógica, había sido el golpe emocional más brutal de mi vida. Pero ahora, en ese momento, todo aquello quedaba aplastado por un miedo mucho más visceral y urgente. Mi esposo, porque ya no sabía cómo llamarlo mentalmente, si vivo, o sobreviviente, o fugitivo, me tomó del brazo con una fuerza que jamás había sentido en él. No era la fuerza de un hombre que abraza, que consuela o que pide calma. Era la fuerza desesperada de alguien que sabe que no tiene tiempo, de alguien que ha corrido durante meses huyendo de algo que quiere devorarlo. «No hables», susurró con una voz apenas audible, «y no te muevas hasta que yo te lo diga». Los pasos en la planta baja se multiplicaron. Ya no eran solo 2 o 3, eran 5, quizás 6. Escuché un roce metálico, como el sonido característico de un arma al ser cargada o preparada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que aquello podría delatarme si alguien se acercaba demasiado. Las voces eran bajas, pero no lo suficiente como para que pasaran desapercibidas. Alcancé a distinguir algunas palabras entre murmullos. Arriba. Buscar primero en las habitaciones. La caja. Que no se escape. Mi esposo apretó mi brazo aún más al escuchar esa frase. No quise preguntar nada. No podía hacerlo. Mi garganta estaba tan cerrada que, aunque hubiera intentado hablar, no habría emitido más que un gemido ahogado. Él me hizo un gesto rápido y silencioso, guiándome hacia un pequeño pasillo dentro de la misma habitación, un pasillo casi invisible detrás de una estantería que a primera vista parecía fija, pero que, al empujar ligeramente, se movía con sorprendente facilidad. Era un escondite, un espacio estrecho, húmedo y oscuro, oculto entre las paredes de la casa, un lugar que solo alguien desesperado por sobrevivir habría construido o utilizado alguna vez. «Entra», ordenó él con un susurro urgente. «Pero tú...» «Entra, Elena», repitió con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. «Haz lo que te digo. Yo estaré cerca». No quería dejarlo solo. No quería esconderme mientras él enfrentaba a quienes habían venido claramente a hacer daño. Pero tampoco quería ser la causa de que lo atraparan.
Durante un momento cortísimo, nuestras miradas se encontraron. La suya estaba cargada de miedo, pero también de una determinación que jamás le había visto. Era la mirada de un hombre que había sobrevivido a cosas inimaginables. Me metí en el estrecho pasadizo, sintiendo cómo las paredes de piedra me rozaban los brazos mientras me deslizaba hacia el interior. Mi esposo cerró la entrada desde afuera, dejando una pequeña rendija por la que apenas entraba un hilo de luz. Desde aquel escondite, pude escuchar con claridad cada paso, cada respiración, cada murmullo de los intrusos. Los pisos de madera crujieron bajo su peso mientras subían la escalera. Mis manos temblaban sin control, y tenía que morderme el labio para evitar que mis lágrimas cayeran con un sollozo audible que pudiera delatar mi presencia. «La caja tiene que estar aquí», dijo una de las voces al entrar en la habitación. «El jefe dijo que él estuvo aquí hace 2 días», respondió otra. «No pudo llevársela. Tiene que estar». Mi esposo, que estaba oculto en algún punto cercano, sabía exactamente qué estaban buscando. Lo supe por cómo había reaccionado cuando vio la caja cerrada en el estudio. Esa caja, aquella de madera que yo no pude abrir, era el centro de todo. Uno de los hombres comenzó a mover muebles, tirando libros al suelo con violencia. El sonido del papel desgarrándose me hizo cerrar los ojos con fuerza. Otro hombre levantó las sábanas que cubrían los muebles. Se escuchó un golpe, probablemente una mesa volcando. «Revisa el armario», ordenó el que parecía ser el líder. El silencio que siguió fue aún peor. Cuando el armario se abrió, el sonido de las bisagras oxidadas hizo eco en toda la habitación. Yo contuve el aliento temiendo que alguien descubriera el pasaje secreto. «Nada», gruñó uno. «Este lugar está vacío». «No está vacío», replicó el jefe con una dureza que me heló la sangre. «Él estuvo aquí. Y si estuvo aquí, entonces la caja está aquí». En ese preciso instante, escuché un sonido sutil, uno que reconocí de inmediato porque lo había escuchado miles de veces. Un movimiento suave, casi silencioso, característico de mi esposo cuando caminaba descalzo en las mañanas para no despertarme. Él estaba moviéndose en la habitación, tratando de alejar a los intrusos del pasadizo donde yo me escondía. «¿Quién está ahí?», gritó uno de los hombres. Mis manos se cubrieron de sudor frío. «Sal», ordenó otro. «Sabemos que estás aquí». El ruido del forcejeo llegó hasta mí. Algo chocó contra una pared. Luego escuché un gemido ahogado. Sentí como todo mi cuerpo reaccionaba como si me hubieran golpeado a mí. «Búsquenlo», ordenó el jefe. Los hombres comenzaron a correr por la habitación, moviendo cajas, levantando muebles, tirando objetos al suelo. «Lo tenemos», dijo uno finalmente. Mi corazón se detuvo. «Sujétenlo», ordenó el líder. Escuché el sonido inconfundible de un golpe seco. Luego otro. Y otro. «Dinos dónde está la caja», dijo el jefe con una voz baja y peligrosa. Mi esposo no respondió. Pude escucharlo respirar con dificultad. «Hazlo fácil para ti», insistió el líder. Hubo un silencio breve y tenso. «Ella ya llegó, ¿verdad?», preguntó de pronto uno de los hombres. «La mujer. La vi entrando a la casa hace rato». Mi piel se erizó completamente. «Sí», respondió otro. «Estaba vigilando desde la calle. Entró hace unos minutos. Tiene que estar aquí dentro». «Encuéntrenla», ordenó el jefe. Mis pulmones se cerraron. Sentí que el pasillo se volvía aún más estrecho, como si la casa quisiera aplastarme. Uno de los hombres empezó a revisar las paredes. Golpeaba la madera, la piedra, buscando huecos, compartimentos secretos. «Aquí hay algo», dijo uno de ellos, muy cerca de donde yo estaba escondida. Mi cuerpo entero se paralizó. «Rompan esa pared si hace falta», ordenó el jefe. «No», escuché la voz de mi esposo. «Déjenla. Ella no sabe nada». «Eso lo decidiremos nosotros», replicó el jefe. Los golpes se acercaban cada vez más al escondite. Las herramientas golpeaban la pared. Las piedras vibraban. Era cuestión de minutos, quizás segundos, antes de que me encontraran. Pero entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Desde el piso inferior se escuchó un estallido brutal, un golpe que parecía provenir de la puerta principal. Luego un ruido estridente, metálico, como si algo hubiera sido derribado o destruido. «¿Quién está ahí?», gritó uno de los intrusos. Más gritos, más pasos, más caos. Y entonces, una voz que yo reconocí inmediatamente.
Una voz arrogante, venenosa, llena de rencor. Busquen a esa mujer. Esa casa es mía. Todo lo que era de mi hijo es mío. Encuéntrenla ahora mismo. Era la voz de mi suegra. De Clara. Aquello me dejó sin aire. Ella estaba allí. Había llegado al pueblo. Y había venido acompañada, protegida por esos hombres que ahora buscaban matarme o capturarme. Mi esposo soltó un gemido cuando la vio. «Mamá», dijo él, con un hilo de voz cargado de un dolor que no sabía si era físico o emocional. «Tú deberías estar muerto», escupió ella con desprecio. «Y lo estarás muy pronto. Pero antes...» Hizo una pausa que me estremeció hasta los huesos. «Traigan a esa mujer. Traigan a Elena. Nadie le arrebatara lo que me pertenece». El caos en la casa aumentó. Los hombres comenzaron a correr entre gritos. El piso temblaba bajo sus pasos. La pared frente a mí se agrietó ligeramente. Estaban a punto de descubrirme. Justo entonces, escuché un susurro muy tenue, casi un aliento. «Elena, corre». Mi esposo sabía dónde estaba. Sabía que me quedaban segundos. Y sabía que si me atrapaban, no habría regreso. Empujé la parte trasera del pasadizo, esperando que el túnel continuara. Y entonces, como si la casa misma respondiera a mi desesperación, la pared cedió y apareció un corredor estrecho que descendía hacia un nivel inferior. Me metí allí, con lágrimas cayendo por mi rostro, mientras detrás de mí se escuchaba un grito brutal. «La encontré. Está detrás de esa pared. Rompan todo». Corrí sin mirar atrás. Corrí sin sentir mis piernas. Corrí sin saber si él seguiría vivo cuando yo saliera de allí. Corrí porque sabía que, si no lo hacía, nunca más tendría otra oportunidad. El corredor estrecho que descubrí al empujar la pared trasera parecía más una grieta oculta entre los cimientos de la casa que un pasadizo propiamente dicho. El aire dentro era tan denso que olía a siglos de encierro, a polvo acumulado, a humedad antigua, como si el tiempo mismo se hubiera quedado atrapado allí, olvidado en un rincón oscuro donde nadie había puesto un pie durante décadas. A pesar de la claustrofobia que comenzó a apoderarse de mí, sabía que no tenía otra opción. Si me quedaba quieta, si regresaba, si dudaba por un solo segundo, los hombres enviados por mi suegra me encontrarían, me arrastrarían fuera y me entregarían a una mujer que desde hacía años no deseaba otra cosa que verme desaparecer de su vida. Las voces detrás de mí se volvían cada vez más fuertes. Los golpes contra las paredes crecían en violencia, rompiendo piedras, moviendo vigas. Corrí por el pasadizo, sintiendo cómo la oscuridad me envolvía como una manta pesada. Apenas podía ver, pero seguí avanzando guiada por una intuición desesperada. La respiración se me cortaba en el pecho, mezclándose con el llanto silencioso que hacía vibrar mi garganta. Un llanto que no podía permitirme liberar en sonido, porque me delataría. Cada paso que daba resonaba en aquel túnel como un latido de la casa misma, como si el lugar supiera que estaba huyendo por mi vida. El pasadizo descendía lentamente. Sentí cómo la temperatura bajaba con cada metro. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo. Podían ser minutos o podían ser horas. Mi percepción del tiempo estaba destruida por el miedo y la adrenalina. De pronto, mis manos tocaron una superficie diferente. Una puerta de madera vieja, sin cerradura visible, que cedió con un empujón más fácil de lo que esperaba. Entré a una habitación amplia y fría, iluminada por una tenue luz que provenía de una ventana diminuta, situada casi a nivel del suelo, como si aquella estancia estuviera semienterrada. Cerré la puerta detrás de mí con suavidad, temiendo que un solo sonido brusco pudiera atraer a quienes me perseguían. Me apoyé contra la madera, sintiendo cómo mis piernas finalmente cedían. Caí de rodillas sobre el suelo de piedra, y por primera vez desde que todo comenzó, dejé que mis lágrimas cayeran sin intentar contenerlas. El llanto salió de mi pecho como un gemido profundo y desesperado, un sonido que había estado retenido desde la noche en que enterré a mi esposo, desde la tarde en que fui expulsada de mi hogar, desde el instante en que encontré la carta del abogado. Ahora, allí abajo, escondida como una fugitiva en una casa que pertenecía al hombre que creí muerto, el dolor acumulado se convirtió en una ola imposible de detener. Pero el llanto no podía durar. No ahora. No en un momento como ese. Me obligué a respirar hondo. Limpié mis lágrimas con las manos temblorosas y miré alrededor de la habitación. Era un sótano,
Eso estaba claro. Pero no un sótano cualquiera. Había estanterías llenas de carpetas, cajas de metal, documentos apilados en montones paralelos, como si alguien hubiera estado trabajando allí durante mucho tiempo, organizando, clasificando, construyendo algo. Y mientras mis ojos recorrían cada rincón, una verdad me golpeó con la fuerza de un trueno. Mi esposo había usado ese lugar. Él había trabajado allí. Él había escondido allí algo más grande que una simple propiedad. Me acerqué a la estantería más cercana y comencé a revisar las carpetas. Muchas estaban etiquetadas con fechas escritas a mano. Fechas que pertenecían a los últimos años de nuestra vida juntos. Fechas en las que yo creí que él estaba en su trabajo, o en reuniones, o en viajes cortos. Y allí, ante mis ojos, estaban los registros que demostraban que durante todo ese tiempo, él venía a esta casa, a esta ciudad, a este sótano, para trabajar en un misterio que yo desconocía completamente. Abrí la primera carpeta que encontré. Dentro había informes bancarios, contratos, copias de escrituras, recortes de periódicos, fotografías borrosas tomadas con lo que parecía ser una cámara antigua. En una de las fotos, reconocí a la familia de mi esposo, su madre, sus tíos, primos, todos en eventos formales que yo recordaba vagamente. Pero en esas fotos había algo extraño, algo que me hizo sentir un escalofrío. En cada imagen, mi esposo había rodeado con un círculo rojo a una o dos personas. En algunos casos, incluso había anotado algo al margen. Cifras, palabras, flechas, símbolos que no comprendía. Era como si él estuviera investigando a su propia familia, como si sospechara de ellos, como si los vigilara. Seguí revisando. Encontré otra carpeta, esta vez con documentos que parecían relacionados con propiedades. Muchas propiedades. Casas, negocios, terrenos, tiendas, bodegas. Todos ellos estaban registrados a nombre de diferentes miembros de la familia de mi esposo, pero al observarlos con detenimiento, me di cuenta de que había un patrón. Era un movimiento cíclico. Las propiedades pasaban de un familiar a otro, luego se revendían, luego volvían a manos de la familia. Era un ciclo sospechoso. Era una forma clara de lavar dinero. Mi esposo lo sabía. Tenía pruebas. Y había estado investigando en secreto, probablemente durante años. Quise creer que lo había hecho para protegerme, para alejarme de todo eso. Pero otra parte de mí comenzaba a temer que él hubiera estado involucrado en algo mucho más oscuro antes de intentar corregirlo. Y eso quizás fue lo que lo llevó a fingir su muerte. Me levanté y me acerqué a otra mesa. Allí había una caja pequeña, de metal, cerrada con un candado oxidado. Por un segundo pensé que podría ser la misma caja de la habitación de arriba, pero no. Era distinta, más pesada, más desgastada, más antigua. Y tenía una inscripción en la tapa, el nombre de mi esposo, grabado con un estilo casi artesanal. Intenté abrirla, pero estaba demasiado bien cerrada. Me levanté para buscar algo con lo que romper el candado, pero en ese momento un sonido desde el techo me hizo detenerme por completo. Un golpe, luego otro, voces lejanas. Estaban en la planta baja, estaban buscándome, y si encontraban la entrada al pasadizo, bajarían allí. Sabía que debía seguir buscando la verdad, pero también sabía que no podía quedarme allí demasiado tiempo. Continué revisando el sótano. Encontré una mesa llena de mapas detallados del pueblo, rutas marcadas con marcadores rojos, rutas que yo había recorrido sin darme cuenta, notas escritas a mano con palabras como seguimiento, punto ciego, fuga, contacto. Parecía que mi esposo había tenido aliados, o enemigos, o ambas cosas. Entonces encontré una hoja que cambió todo, una hoja que llevaba mi nombre, Elena, escrito con la letra de mi esposo. Mis manos comenzaron a temblar de nuevo mientras desplegaba el papel. Era una carta, pero no una carta normal. Era una especie de despedida, una mezcla entre explicación y confesión. Si estás leyendo esto, significa que lo que temía ha ocurrido, y significa también que estás en peligro. Nunca quise arrastrarte a esta oscuridad. Hice todo lo posible para mantenerte lejos. Pero ya es tarde. Ellos no se detendrán. Y tú eres la única persona en la que confío. Tienes que encontrar la caja grande, la que está en el estudio. Dentro están los nombres, las fechas
y los números que pueden destruirlos. Esa caja es tu única protección. Sentí un escalofrío correrme por la columna. Era la caja que mi esposo buscaba cuando lo encontraron. Era la caja que los hombres querían. Era la pieza clave de todo. Continué leyendo. No confíes en mi madre. Ella es el centro de todo. No confíes en mi tío. No confíes en nadie que lleve mi apellido. Todos están involucrados. Incluso yo estuve involucrado una vez, cuando era demasiado joven para entender que ese mundo no tenía salida. Pero logré escapar de ellos. O al menos eso creí. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer las siguientes líneas. No morí, Elena, pero estuve a punto. Y si vuelvo a verte, será un milagro. Si no regreso, vive, huye, no te detengas. Y por favor, no te quedes sola. La carta se me cayó de las manos. Mis piernas comenzaron a temblar. Mi corazón se retorció dentro de mi pecho. Mi respiración se volvió irregular. Mi esposo había sabido todo. Había visto todo. Había huido de su propia familia. Y había escondido pruebas que podían destruirlos. Y ahora, yo tenía parte de esas pruebas. El techo volvió a resonar. Los hombres estaban cada vez más cerca. Las voces se hacían más claras. Podía escuchar insultos, órdenes, amenazas. Entonces escuché otra voz, una que me paralizó. Busquen debajo. Hay una entrada en algún punto. Ese hombre no escapó por la puerta. Era la voz de Clara, mi suegra. Ella sabía sobre el sótano, sabía sobre los pasadizos, sabía sobre todo. Y venía por mí. Sin pensarlo 2 veces, tomé la caja de metal y la guardé bajo mi abrigo. Guardé también la carta que llevaba mi nombre. Y comencé a buscar una salida. El sótano tenía 2 puertas. La primera era por donde yo había entrado. La segunda estaba al otro extremo, casi oculta por una estantería de madera que parecía haber sido colocada allí para disimular su existencia. La moví con todas mis fuerzas, luchando contra su peso. La puerta detrás estaba cerrada con un cerrojo oxidado. Escuché las voces cada vez más cerca. Aquí abajo, ya casi llegamos. Las lágrimas volvieron a brotar, pero no tenía tiempo para llorar. Empujé el cerrojo. 1 vez. Nada. 2 veces. Nada. 3 veces. El cerrojo finalmente cedió. Abrí la puerta y un viento frío me golpeó el rostro. Era un túnel. Otro. Pero este parecía conducir fuera de la casa. Quizás hacia el bosque o hacia las montañas. Lo único que sabía era que debía correr. Y corrí. Corrí hasta sentir que mis pulmones ardían, hasta que mis piernas amenazaban con detenerse, hasta que mi corazón parecía romperse en pedazos. Corrí sin saber si mi esposo seguía vivo arriba. Corrí sin saber si lograría escapar. Corrí sin saber si llevaba conmigo una caja que podía salvarme o destruirme. Pero entonces, al final del túnel, cuando mis fuerzas parecían agotarse, escuché una voz detrás de mí. Una voz que me congeló completamente. Elena, detente. Era él, mi esposo. Pero su voz no sonaba como antes. No sonaba asustada, ni desesperada, ni herida. Sonaba diferente. Sonaba peligrosa. El túnel se estrechaba con cada metro que avanzaba y parecía cerrarse sobre mí como si fuera una bestia enorme que respiraba justo detrás de mis hombros. La humedad del aire se volvía cada vez más fría, casi cortante, hasta el punto de que cada inspiración me hacía arder los pulmones. Mis pasos resonaban en el suelo terroso, pero no eran los únicos sonidos que escuchaba. A mis espaldas, a una distancia que no lograba calcular porque el eco lo deformaba todo, sonaba el murmullo de una voz que había reconocido al instante, una voz que había amado, llorado y enterrado. La voz de mi esposo. Una voz que ahora me ordenaba detenerme. Mi corazón latía con una violencia que parecía sacudir mis costillas y, sin embargo, mis piernas siguieron moviéndose porque el miedo aún gobernaba sobre cualquier otra emoción. No sabía si aquella voz estaba únicamente en mi cabeza, si era un producto del terror absoluto que me acompañaba desde hacía semanas, o si era real. Y cada posibilidad era igualmente aterradora. Si era un engaño de mi mente, significaba que había cruzado un límite del que tal vez no podría regresar jamás. Si era real, entonces mi esposo, el hombre al que había llorado frente a un ataúd cerrado, estaba vivo. O algo peor, estaba vivo, pero no era el mismo hombre al que yo había amado. Respiré hondo,
aunque el aire olía a humedad antigua, a piedra mojada, a suelo sin luz. El túnel daba la sensación de haber sido excavado hace muchas décadas, quizás como una vía de escape construida por manos que ya no existían. El suelo estaba lleno de desniveles y raíces secas que colgaban desde el techo como dedos delgados de un cadáver. A cada paso, la piel de mis brazos se erizaba, como si alguien caminara justo detrás de mí y respirara contra mi nuca. Intenté acelerar el paso, pero mis piernas comenzaban a temblar. Entonces la voz volvió a sonar, esta vez un poco más cerca, un poco más clara, un poco más real. Elena, para, ahora, no sigas huyendo. Me giré con brusquedad, dispuesta a enfrentar lo que fuera, dispuesta a mirar de frente al fantasma que me seguía, al monstruo que quizás se escondía detrás de la máscara de un esposo que no debería estar con vida. Pero no vi a nadie. Solo oscuridad, una oscuridad tan absoluta que parecía tener peso propio. Tragué saliva. Si eres tú, si realmente eres tú, habla. Dime dónde estás. Dime por qué fingiste morir. Dime por qué tu madre quiere destruirlo todo. Mi voz se quebró en el aire. Sonó débil, como si no perteneciera a mi propio cuerpo. Y durante unos segundos no hubo respuesta. El silencio llenó todo. Se extendió por el túnel como una capa fría que me envolvió el cuello y me apretó el pecho. Creí que ya no escucharía nada más. Pero entonces una sombra se movió en la parte más profunda del túnel. No un ruido, no un movimiento brusco, sino una sensación, una presencia, algo que vibraba en el aire. No podía ver claramente, pero distinguí una figura humana que se formaba lentamente en la penumbra. Primero un contorno, luego unos hombros, luego una silueta que avanzaba con pasos deliberados, lentos, como si no tuviera prisa, como si supiera perfectamente que yo no tenía escapatoria. Me quedé paralizada. La figura dio un paso más, y la luz tenue que venía del final del túnel iluminó parcialmente su rostro. Era él, el hombre que había sido mi esposo. Su cabello estaba más largo, más descuidado, con mechones oscuros que le caían sobre la frente. Su piel tenía un tono más pálido, como si hubiera estado enfermo o encerrado durante un tiempo demasiado largo. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Antes tenían un brillo cálido, una luz que siempre me hacía sentir que estaba en casa. Ahora, en cambio, parecían más profundos, más duros, con una especie de peligro silencioso que me erizó la piel. No hablaba, solo me miraba. Sentí que el mundo se reducía a ese túnel, a ese momento, a ese rostro que yo creí que jamás volvería a ver. Una parte de mí quería correr hacia él, abrazarlo, sollozar en su pecho y pedirle que me explicara todo. Pero otra parte sentía que no debía moverme, que no debía acercarme a él, que aquel hombre no era realmente mi esposo. ¿Eres tú?, pregunté con la voz temblorosa, sin atreverme a dar un paso. Él inclinó la cabeza ligeramente, como si analizara mis palabras. «Soy yo», respondió finalmente. Su voz sonaba igual, pero también distinta, como un eco de lo que había sido, como si hubiera sido quebrada y reconstruida. «¿Por qué desapareciste?», dije con un hilo de voz. «¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Por qué me dejaste sola?». Él dio un paso adelante. Yo retrocedí instintivamente. «No fingí nada», dijo él, con una calma escalofriante. «Me dieron por muerto. Y quizás lo estuve, durante un tiempo». Su mirada se clavó en mí como un arma afilada. «¿Qué significa eso?», susurré. Él no respondió enseguida. En vez de eso, avanzó otro paso. El túnel se volvió demasiado pequeño para los dos. «Hay cosas que no entiendes, Elena», dijo él con tono grave. «Cosas que no te conté porque quise protegerte. Cosas que no esperaba que encontraras. No deberías haber venido aquí. No deberías haber abierto nada. No deberías tener esa caja». Mi mano se fue lentamente hacia mi abrigo, donde escondía la caja metálica. «¿Qué hay en esa caja?», pregunté. «¿Por qué todos la quieren? ¿Por qué tu madre está dispuesta a matarme por ella?». El silencio cayó entre nosotros como una piedra enorme. Por un instante creí ver en sus ojos un destello de miedo real, un miedo profundo, casi primitivo, pero desapareció al instante. «Esa caja», dijo él con voz baja, «contiene la verdad sobre mi familia, la verdad sobre mí, la verdad sobre cómo terminé aquí».
No puedo dejar que la abras. Mis labios temblaron. ¿Me estás diciendo que debo devolvértela? Te estoy diciendo que no entiendes en qué te has metido, respondió él sin desviar la mirada. Esa caja es más peligrosa que cualquier arma. Esa caja puede destruir vidas, la tuya incluida. Di un paso atrás. Otra vez. Otra más. La distancia entre nosotros se volvía frágil como un hilo delgado, y ese hilo podía romperse en cualquier momento. «Tu madre», dije con voz tensa. «Ella sabe que tú estás vivo, ¿verdad?» Él cerró los ojos por un segundo. «Ella sabe más de lo que crees, y está más cerca de lo que imaginas». Mi respiración se detuvo. En ese momento, desde la profundidad del túnel, detrás de él, escuché un grito agudo, lleno de rabia, lleno de autoridad. «Atrápenla antes de que salga del túnel». Era la voz de mi suegra. Mi esposo abrió los ojos de golpe, y por primera vez desde que apareció en el túnel, vi algo en su rostro. Duda. O quizás algo más. Algo que no supe interpretar. «Elena, escucha», dijo él rápidamente, con una urgencia que no había mostrado hasta ese momento. «No puedo protegerte si sigues huyendo. No puedo ayudarte si te alejas. No sabes en qué lugar estás. No sabes de quién es este túnel. No sabes a quién pertenece esta casa realmente». ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo el sudor frío recorrerme la espalda. Él dio un paso más rápido esta vez. Instintivamente levanté las manos, como si pudiera detenerlo, pero no se detuvo. «La casa», dijo él con voz grave, «no es mía. Nunca fue mía. Yo no era más que un guardián. La casa pertenece a alguien más, a alguien que no debe saber que estás aquí. Si lo descubre...» De pronto se detuvo. Se giró ligeramente, como si algo se moviera detrás de él. La expresión en su rostro cambió por completo. De calma contenida pasó a pura alarma. «Elena, corre», dijo él, con voz baja, pero urgente. «Ahora. Corre como nunca has corrido antes. Pero... ¡corre!». Entonces lo vi. Allá, más atrás en el túnel. Una sombra más grande que un hombre. Una figura que se movía con pasos lentos, contundentes. Una presencia que hacía temblar el aire. Y la voz de mi suegra gritó de nuevo, más cerca, más estridente, más rabiosa. «No permitas que salga viva». Mi esposo me miró directamente a los ojos. Por primera vez, vi miedo en él. Miedo verdadero. «No mires atrás», susurró. «No pares. No hables con nadie. No abras la caja. Si la abres, todo habrá terminado». Y en ese instante, las luces del túnel, esas lámparas viejas que estaban colgadas de los muros, parpadearon. Una vez, 2 veces, 3 veces, y se apagaron por completo. La oscuridad cayó como un telón. Y en esa oscuridad, escuché algo que jamás olvidaré. El grito de mi esposo. Un grito que no había escuchado nunca. Un grito de dolor. Un grito que no parecía humano. Corrí. Corrí sin saber si él seguía vivo. Corrí sin saber qué criatura o persona había bajado al túnel. Corrí sin saber si me esperaba la salida, o algo aún peor. Pero una cosa estaba clara. El grito de mi suegra resonó detrás de mí, más cerca que nunca. «La caja es mía. Ella no saldrá de aquí con vida». El túnel se estrechaba tanto que por momentos sentía que las paredes iban a cerrarse sobre mí y aplastarme como si fuera una presa atrapada entre 2 placas de roca vivas. El aire estaba tan cargado de tierra, polvo y humedad, que cada respiración me costaba un esfuerzo casi doloroso. Mis piernas no respondían con la velocidad que necesitaba, pero seguían avanzando movidas por una fuerza que superaba con creces cualquier pensamiento racional. Era la fuerza del miedo. Miedo a la oscuridad, miedo a los gritos que retumbaban detrás de mí, miedo a la monstruosa sombra que había visto acercarse desde lo profundo, miedo a la voz de mi suegra ordenando capturarme como si fuera un objeto, una simple carga, un estorbo que debía ser eliminado de su camino. Corrí sin detenerme, pero mientras avanzaba sentía cómo la oscuridad se volvía cada vez más pesada, como si tuviera manos, dedos invisibles que rozaban mi piel y me obligaban a imaginar que algo me seguía muy de cerca. Cada sonido parecía transformarse en otro. Cada eco adquiría una forma distinta en mi mente. Cada golpe de mis zapatillas contra el suelo de tierra húmeda resonaba como un latido monstruoso que anunciaba que el túnel estaba vivo y que yo era una intrusa en su interior.
No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo. Podían haber sido minutos, o podían haber sido horas. El túnel parecía no terminar nunca. A veces se elevaba, obligándome a inclinarme para no golpear mi cabeza. Otras veces descendía, haciéndome tropezar con piedras húmedas que se desprendían del techo. Mis manos rozaban las paredes para mantener el equilibrio, y esas paredes estaban frías, casi heladas, como si escondieran dentro de ellas corrientes subterráneas que jamás veían la luz del día. Entonces, de pronto, el silencio se rompió. Un golpe. Alguien chocó contra una de las paredes. Después otro golpe, más fuerte, más cercano. Y luego un rugido tan profundo y extraño que hizo vibrar el suelo. No era humano. Me detuve por un segundo, incapaz de evitarlo. Mi corazón se encogió dentro de mi pecho como si una mano invisible lo apretara. Sentí que el sudor frío recorría mi columna vertebral, dejándome paralizada. Ese sonido no podía haber sido producido por ninguna persona. Miré hacia atrás, aunque sabía que no debía hacerlo. La oscuridad era total, pero el eco de algo moviéndose en la distancia me hizo comprender que no estaba sola. Algo avanzaba por el túnel. Algo grande. Algo pesado. Algo que respiraba de manera irregular, como un animal herido, pero demasiado fuerte para ser ignorado. Recordé entonces la silueta que había visto detrás de mi esposo. Esa figura enorme, deformada por la penumbra, demasiado ancha, demasiado alta para ser un hombre común. Él había dicho que la casa no le pertenecía realmente, que había alguien más detrás de todo, alguien para quien él solo había sido un guardián. ¿Y si ese alguien era la sombra que se aproximaba? Mi estómago se retorció al pensarlo. Mi esposo había gritado, y ese grito no había sido humano. Quizás la criatura lo había atrapado. Volví a correr con todas mis fuerzas, impulsada ahora por un terror nuevo, más profundo y más primal. Las paredes parecían estrecharse aún más, pero no tenía tiempo para pensar en nada que no fuera a avanzar. Mis manos se raspaban contra la piedra, mis rodillas temblaban, mis ojos se llenaban de lágrimas, pero seguía adelante. El túnel dio un giro brusco hacia la derecha, y al tomarlo casi resbalé. Logré mantener el equilibrio apoyando ambas manos contra la pared. En ese instante, escuché algo detrás de mí. Una respiración lenta, profunda, irregular. La respiración de algo enorme. Me giré instintivamente, aunque sabía que no debía hacerlo, y allí, en la oscuridad, distinguí dos puntos brillantes, dos ojos, no humanos, no amables, no curiosos. Eran ojos que no pertenecían a ninguna criatura que yo hubiera visto antes. Ojos grandes, redondos, que reflejaban una luz inexistente. Ojos que parecían observarme con una mezcla de hambre y rabia. No grité. El terror era tan absoluto que ni siquiera me permitió emitir sonido. Giré de inmediato y seguí corriendo, ahora con la sensación de que mis pies apenas tocaban el suelo. Sentía que el aire que inhalaba quemaba, que mi garganta estaba a punto de cerrarse, que mis pulmones estaban a punto de explotar. Pero seguí avanzando. Y finalmente, cuando mis fuerzas comenzaban a fallar, vi algo. Una luz. Débil, tenue, casi imperceptible. Pero era una luz, una salida. Me lancé hacia ella como si fuera la última oportunidad de sobrevivir. Al llegar al final del túnel, una puerta de metal oxidada se interponía entre la luz y yo. Pegué las manos a la superficie fría, y sentí el metal vibrar ligeramente, como si del otro lado hubiera viento, o árboles, o cualquier cosa que no fuera la oscuridad del túnel. Empujé. La puerta no se movió. Empujé de nuevo, con más fuerza. Nada. Detrás de mí, el túnel comenzó a resonar con pasos, pasos fuertes, pasos que hacían temblar la tierra. Golpeé la puerta con ambas manos, desesperada. La empujé con el hombro, la pateé, pero no cedía. Entonces escuché una voz. «Muévete». Me giré a medias, y vi a una figura que avanzaba hacia mí desde la penumbra, pero no era la criatura. No era mi esposo. Era un hombre delgado, vestido con ropa oscura, con el rostro cubierto parcialmente por una capucha. Llevaba una linterna en una mano y un arma en la otra. No sabía quién era, pero en ese instante no tuve tiempo para hacer preguntas. El hombre levantó el arma y disparó hacia la cerradura. El ruido retumbó tanto que el eco se multiplicó en el túnel.
La criatura rugió con fuerza detrás de nosotros. El hombre pateó la puerta. Esta vez se abrió. La luz del exterior me cegó durante un segundo. «¡Corre!», dijo él, sin levantar la voz, como si estuviera acostumbrado a situaciones así. Corrí sin mirar atrás. No sabía quién era. No sabía si podía confiar en él. No sabía si me estaba salvando o entregando a un destino peor. Pero la criatura detrás de nosotros rugió de nuevo y tomé la decisión más fácil: seguir adelante. Al salir, me encontré en medio del bosque. Un bosque denso, oscuro, cubierto de árboles altos que parecían tocar el cielo. Era de noche. La luna apenas iluminaba las hojas, y el viento silbaba entre las ramas con una fuerza que me hizo estremecer. El hombre salió detrás de mí y cerró la puerta del túnel con un golpe seco. «¿Quién eres?», pregunté jadeando, sintiendo que mis piernas iban a colapsar en cualquier momento. «Un aliado», respondió él sin quitarse la capucha. «¿De quién?», pregunté. «No de tu esposo», dijo sin dudar. «Y ciertamente no de tu suegra». Mi corazón dio un vuelco. «¿Entonces de quién?». El hombre se acercó lentamente. Iluminó mi rostro con la linterna. Me observó como si quisiera asegurarse de que yo era realmente quien él creía. «Soy aliado de la verdad», dijo finalmente. «Y tú estás a punto de descubrir una parte que no te gustará». «¿Qué parte?», pregunté. Él guardó silencio unos segundos. «Tu esposo no solo fingió su muerte», dijo con tono grave, «ni tampoco fue una víctima inocente. Él era el brazo derecho del verdadero dueño de la casa, y ese hombre no es alguien a quien quieras conocer». Mi pecho se contrajo de golpe. «Pero él me dijo que solo era un guardián». «No», interrumpió el desconocido. «Fue el guardián porque lo ascendieron. Pero antes de eso fue mucho peor. Fue el ejecutor. Y la criatura del túnel, él la creó. El aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran golpeado en el pecho. Mi esposo», susurré. «¿Qué fue lo que hizo?». «La casa no es una casa», dijo el desconocido. «Es un centro, un laboratorio, una cárcel. Y tu llegada activó algo que llevaba años dormido. Mi mente se negó a comprender. Mi cuerpo temblaba. Mi garganta se apretaba. ¿Mi suegra? ¿Ella sabe de esto?». «Tu suegra dirige la mitad de la red», respondió él con frialdad. «Tu esposo dirigía la otra. Pero el dueño real está por encima de ellos». «¿Quién es?». El desconocido bajó la linterna. Por primera vez, su voz tembló ligeramente. «Es alguien a quien llaman el arquitecto, y te está buscando desde hace tiempo». La sangre se me congeló en las venas. «¿Para qué? ¿Me quiere?». El hombre se acercó un poco más. «Porque tú», dijo lentamente, «eres la única persona que aparece en todos los archivos secretos. Y la caja que llevas pertenecía a él». El silencio fue tan profundo que el bosque pareció contener la respiración. Y entonces, como si el mundo quisiera confirmar mi horror, una voz sonó detrás de nosotros. Una voz profunda. Una voz que no debería estar allí. Una voz que reconocí al instante. «Elena, dame la caja». Me giré lentamente. Mi esposo estaba allí, de pie, contemplándome con los mismos ojos fríos. Pero no estaba solo. A su lado, una figura enorme emergía del bosque. La misma sombra del túnel. Un gigante deforme, con el cuerpo cubierto de cicatrices y vendajes, como una bestia construida a partir de restos humanos. Y mi esposo sonrió, una sonrisa que heló mi alma. El bosque entero parecía contener la respiración, mientras la figura gigantesca que emergía detrás de mi esposo avanzaba entre los árboles con pasos lentos pero devastadores, tan profundos que cada uno hacía vibrar el suelo húmedo bajo mis pies. Su sombra se proyectaba deformada en los troncos, como si fuera una criatura que no pertenecía al mundo humano, sino a algún lugar más oscuro, más primitivo, un lugar donde la lógica no existía y donde la monstruosidad era la regla y no la excepción. Mi esposo se mantenía a su lado como si aquello fuera la escena más natural del mundo, como si aquella cosa no fuera una abominación nacida de manos humanas. Su postura era erguida, su mirada fija, su gesto completamente sereno. No había rastro del miedo que yo creí haber visto en el túnel. Ahora su expresión era la de un hombre que ha recuperado algo que cree suyo, algo que siempre le perteneció, algo que nadie más tiene derecho a tocar.
Era la expresión de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El desconocido que me había sacado del túnel dio un paso hacia adelante y me cubrió parcialmente con su cuerpo, protegiéndome sin pensarlo 2 veces, aunque sabía que lo que se acercaba hacia nosotros no era algo que él pudiera detener con un arma común. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo a morir, sino por la certeza de que aquello que estaba por enfrentarnos superaba todo lo que él había visto en su vida. Su respiración se volvió lenta, controlada, casi ritual, como la de alguien que sabe que está entrando en el terreno del enemigo. Mi esposo avanzó 2 pasos, y la criatura imitó el movimiento con un retraso leve, casi infantil, como si fuera su sombra viva, su extensión física, su brazo ejecutor. La deformidad de su cuerpo era imposible de ignorar. Era enorme, más alto que cualquier hombre que yo hubiera visto. Su torso estaba cubierto por gruesas capas de piel endurecida, como si cada cicatriz fuera un mosaico de torturas pasadas. Sus brazos eran tan largos que le llegaban casi a las rodillas, y sus manos parecían diseñadas para aplastar huesos más que para cualquier actividad humana. Su respiración era irregular, pesada, profunda, como si cada inhalación consumiera la energía de la tierra misma. Mi esposo habló con un tono suave, sin elevar la voz, sin mostrar prisa ni nerviosismo. «Elena, dame la caja», dijo. «No quiero que termines herida, y no quiero que él termine haciendo algo de lo que después pueda arrepentirse». No respondí. No podía. Mis labios estaban tan secos que parecía que no pudiera articular ninguna palabra. Mi mente intentaba reconstruir todo lo que había visto, todo lo que había escuchado, intentando encajar las piezas en un rompecabezas que hasta ese momento yo creía lejano a mi vida. Pero ahora, de forma innegable, estaba atrapada en el centro de él. El desconocido se adelantó y levantó su arma. «Ni una palabra más», dijo con voz controlada. «Ella no va a ir contigo. No ahora. No aquí. No después de lo que hiciste». Mi esposo sonrió ligeramente, una sonrisa helada, como si aquello fuera un juego, un momento de entretenimiento. «El hombre valiente», dijo. «Siempre aparece alguien así, pero no comprenderás lo que sucede aquí hasta que sea demasiado tarde». La criatura dio un paso más. El suelo vibró. «No te acerques», advirtió el desconocido. La criatura no entendió la orden, o simplemente no le importó. Sus ojos, si se les podía llamar así, estaban hundidos en la masa oscura de su rostro, sin brillo, sin color, sin expresión. Eran como 2 agujeros negros que no reflejaban luz, solo absorbían cualquier destello que intentara acercarse. Esa ausencia de vida visible lo hacía aún más aterrador. Mi esposo levantó la mano ligeramente, como si no necesitara pronunciar ninguna orden. La criatura se detuvo al instante. «Elena», dijo él con calma casi paternal, «voy a darte una oportunidad. Dame la caja y podrás marcharte. Te dejaré ir sin tocarte. No quiero herirte». Nunca quise. Mi corazón se apretó con violencia. Una parte de mí quería creerlo. Quería creer que aquel hombre seguía siendo el mismo que una vez me abrazó bajo la lluvia, que me hizo promesas, que compartió su vida conmigo. Pero esa parte ya estaba agonizando dentro de mí, porque lo que tenía delante no era el hombre que amé. Era otro. Un ser moldeado por secretos, por sombras, por una red de poder que había destruido cualquier humanidad que pudiera haber tenido. El desconocido dio un paso más y me susurró sin apartar la vista de mi esposo. «No le creas nada. Él no está aquí por ti. Está aquí por la caja. Y si se la entregas, estás entregando tu vida». Mi esposo rió suavemente, un sonido que jamás había escuchado de él, un sonido que no pertenecía al mundo que compartimos como pareja. Era una risa controlada, fría, vacía. «Tu protector sabe demasiado poco», dijo. «No entiende para qué fue creada esa caja. No entiende quién la diseñó. No entiende lo que tú representas en este juego. Y lo más importante, no entiende que yo soy el único que puede detener lo que está a punto de comenzar». Mis manos se fueron lentamente hacia mi abrigo. La caja estaba allí, dura, fría, pesada. Sentía su presencia como si fuera un corazón metálico latiendo contra mis costillas. Cada segundo que pasaba la caja parecía aumentar su peso simbólico, como si dentro de ella hubiera algo más que documentos y secretos, como si guardara algo que pudiera cambiarlo todo.
El desconocido notó mi movimiento y negó suavemente con la cabeza. No, no lo hagas, susurró. Mi esposo dio un paso, uno solo, pero ese paso fue suficiente para que la criatura detrás de él soltara un gruñido bajo, profundo, tan gutural que las aves del bosque levantaron vuelo de inmediato, escondiéndose entre las ramas más altas, huyendo de aquello que no comprendían, pero que instintivamente sabían que era peligroso. «Elena», repitió mi esposo con voz suave, «dame la caja». «No», susurré finalmente. La palabra salió débil, pero firme. Mi esposo dejó de sonreír. Su expresión se endureció. «No sabes lo que haces», dijo. «Tampoco tú», respondí. «No sé quién eres. No sé qué te convertiste. Pero no voy a darte nada». El desconocido se preparó para disparar. La criatura tensó los brazos. Mi esposo avanzó otro paso. Un trueno resonó. No era el disparo del arma. Era algo más. Algo enorme. Algo que venía desde la profundidad del bosque. Los tres se giraron al mismo tiempo. La criatura gruñó. Mi esposo frunció el ceño. El desconocido levantó de nuevo su arma. Un sonido seco, pesado, reptante, comenzó a escucharse desde los árboles más densos. Era como el movimiento de muchas extremidades rozando la tierra húmeda, como cuerpos grandes avanzando entre las hojas secas. «Llegaron antes», murmuró el desconocido. «¿Quiénes?», logré preguntar. Pero no hubo respuesta, porque fue entonces cuando lo vi. Una figura aún más grande que la criatura detrás de mi esposo emergió del bosque. Una figura completamente cubierta con un largo abrigo oscuro, con una máscara lisa sin rasgos faciales, una máscara blanca que reflejaba la luz de la luna como si fuera un espejo. Caminaba con pasos lentos, extremadamente controlados, casi silenciosos. Su presencia no hizo vibrar el suelo, no hizo ruido, pero llenó el aire con una tensión tan intensa que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, obligándome a retroceder un paso sin pensar. El desconocido tembló. La criatura retrocedió instintivamente. Mi esposo apretó los dientes. El hombre de la máscara habló con una voz profunda, sin emoción, una voz que no parecía provenir de un ser humano, sino de una caverna oscura dentro de la tierra. «Elena», dijo, «entregas la caja a él, o la entregas a mí». Mi esposo dio un paso hacia adelante. «No tienes derecho a intervenir», dijo entre dientes. El hombre de la máscara inclinó la cabeza levemente. «La caja es mía. Tú eres solo un guardián. No olvides tu lugar». Mi esposo tensó la mandíbula. La criatura enorme retrocedió aún más, como si temiera a la figura enmascarada. «¿Quién es?», susurré al desconocido. Él tragó saliva, incapaz de quitar la vista del enmascarado. «Ese», dijo con un hilo de voz, «es el arquitecto». La sangre se me congeló. El nombre que había escuchado tantas veces en los archivos. El nombre que mi esposo había temido. El nombre que el abogado había mencionado. El nombre que estaba escrito en la primera página de la carpeta que abrí en el sótano. El arquitecto. El verdadero dueño de la casa. El creador de la criatura. El hombre que había manipulado a toda la familia de mi esposo. El hombre que ahora estaba frente a mí. «Elena», dijo el arquitecto con voz lenta, «decide». Mi esposo extendió la mano hacia mí. El arquitecto extendió la suya también. Ambos esperaban. Y entonces sucedió. Algo detrás de mí se movió. Una mano salió de la oscuridad. Una mano que reconocí al instante. Una mano de mujer. Mi suegra. «La caja es mía», susurró detrás de mi oído. Y entonces sentí el frío helado de una hoja apoyarse contra mi garganta. La hoja fría apoyada contra mi garganta me paralizó de inmediato. No importaba cuán rápido latiera mi corazón, ni cuántas veces hubiera enfrentado el miedo desde el día en que perdí mi hogar. Aquella sensación metálica rozando mi piel era una amenaza contundente, definitiva, algo que no dejaba espacio para la duda ni para el escape. La mano de mi suegra temblaba ligeramente, pero no por debilidad, sino por la rabia acumulada, por los años de silencio que había mantenido mientras su mundo se construía sobre mentiras, negocios ilícitos y secretos monstruosos. Ahora, en aquel bosque donde convergían mi esposo, la criatura, el desconocido y el hombre enmascarado, ella dejaba atrás toda máscara. Su voz era un susurro venenoso, tan frío como el arma que sostenía. «La caja», repitió.
Dámela, o mueres aquí mismo. La respiración del desconocido se volvió irregular. Su arma temblaba entre sus dedos, apuntando indistintamente hacia mi esposo, hacia la criatura o hacia el enmascarado. Era evidente que ni él sabía a cuál de los tres debía disparar, porque cualquiera de ellos representaba una amenaza mortal. Mi esposo frunció el ceño y dio un paso hacia mí, pero la criatura emitió un gruñido bajo, como si intuyera que aquel movimiento podía desencadenar una tragedia. El arquitecto permanecía inmóvil, como una estatua tallada en la oscuridad, con la máscara blanca brillando tenuemente bajo la luz de la luna. No ordenó, no habló, no se movió. Apenas inclinó su cabeza un par de grados, como si disfrutara de la tensión, como si observar todo aquello fuera para él un espectáculo cuidadosamente planeado. «Suelta el arma», dijo mi esposo con voz baja a su madre. «Estás cometiendo un error que no podrás deshacer». Ella rió, un sonido seco y tan quebrado que me erizó la piel. «El único error», respondió, «fue permitir que tú sobrevivieras. Hace años que deberías haber desaparecido». Mi esposo apretó los dientes, pero no avanzó. Sabía que un paso en falso significaría mi muerte inmediata. Me quedé quieta, sintiendo cómo el filo se hundía un poco más en mi piel. No sangraba todavía, pero la presión aumentaba lentamente, con una crueldad calculada. Mi suegra quería presionarme hasta el borde, hacerme dudar, obligarme a quebrarme. «Da la caja», ordenó el arquitecto con voz profunda, aunque no pareció una orden dirigida solo a mí, sino al mundo entero, como si su voz fuera una ley inevitable que debía cumplirse. «La caja», repitió mi suegra, esta vez más desesperada. «Entrégamela ahora». El desconocido intentó intervenir, pero uno de los brazos interminables de la criatura se levantó violentamente y lanzó un golpe directo hacia él. No lo alcanzó, pero la fuerza del movimiento fue suficiente para arrancar un árbol joven de cuajo, lanzándolo a varios metros de distancia. El desconocido cayó al suelo, rodó sobre la tierra húmeda y logró ponerse en pie de nuevo, aunque la respiración entrecortada revelaba que el golpe de aire lo había dejado aturdido. «No funcionará», dijo el desconocido mirando a mi suegra. «Esa caja no puede abrirse sin ella. No entiendes nada. Ninguno de ustedes entiende nada». El arquitecto giró ligeramente la cabeza hacia él, como si su interés hubiera sido despertado. «Explícate», ordenó. El desconocido tragó saliva y mantuvo los ojos fijos en el enmascarado. «La caja tiene un mecanismo biológico», dijo con voz temblorosa. «Fue creada para responder solo a la sangre de una persona específica, no a la tuya, no a la de él, solo a ella». El silencio que siguió fue tan opresivo que incluso el viento dejó de moverse. Mi suegra, pese a la sorpresa evidente, no aflojó la presión del arma. Al contrario, la intensificó. «Entonces la obligaremos a abrirla», escupió. «Si la obligas, el mecanismo se destruirá», respondió el desconocido con un hilo de voz. «Y todo lo que contiene desaparecerá para siempre». El arquitecto dio un paso hacia nosotros, un solo paso, pero ese paso bastó para que todos retrocedieran instintivamente. Mi esposo habló antes de que él lo hiciera. «No la toquen», dijo con voz grave. «Ella no abrirá nada hasta que yo lo diga». Mi suegra rió otra vez. «Tú ya no decides nada», respondió con desprecio. «Yo soy la que manda aquí. Yo soy la que siempre ha mandado». El arquitecto extendió la mano lentamente hacia ella. «No», dijo sin elevar la voz. «Aquí mando yo». La criatura emitió un rugido abrupto, tan fuerte que las hojas a nuestro alrededor temblaron. Mi esposo apretó los dientes. La tensión alcanzó un punto en el que cualquier chispa podía desencadenar el caos. Fue entonces cuando recordé la carta escrita por mi esposo, la que encontré en el sótano. Sus palabras, casi un susurro del pasado, regresaron a mi mente. «No confíes en nadie con mi apellido. No abras la caja. Dentro está el arma que los destruirá». Y entonces, repentinamente, lo comprendí. La caja no contenía pruebas, ni nombres, ni simples documentos. La caja contenía algo más poderoso, más simbólico, más devastador. La caja era un testamento no de bienes, sino de verdades. Era la llave final que podía derrumbar todo el imperio del arquitecto, y ellos lo sabían. Mi cuerpo, impulsado por una mezcla de miedo y decisión,
Se movió antes de que mi mente pudiera detenerlo. Llevé ambas manos hacia mi abrigo, como si fuera a sacar la caja para entregarla. Mi suegra aflojó mínimamente la presión del arma al interpretar mi gesto como rendición. Fue su error. Con un movimiento rápido, giré la cabeza hacia un lado, dejé que el filo rozara la piel pero sin penetrarla, y empujé su brazo hacia abajo con fuerza inesperada. La hoja cayó al suelo. Ella gritó, sorprendida por mi resistencia. El desconocido disparó hacia la criatura para distraerla. Mi esposo gritó mi nombre. El arquitecto avanzó 2 pasos, y yo saqué la caja, pero no la entregué. La levanté sobre mi cabeza. Si alguien da un paso más, dije con voz quebrada, la destruyo. El silencio se volvió absoluto. Mi suegra quedó petrificada, con los brazos colgando. Mi esposo abrió los ojos de par en par. El arquitecto inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como si evaluara cuánto de mi amenaza iba en serio. Entonces habló. No lo harás, dijo con calma, porque te destruirías tú también. Esa caja contiene tu identidad. Mi respiración se detuvo. ¿Mi qué?, susurré. El arquitecto dio un paso más. Tu identidad verdadera, explicó. Tú no eres una víctima. Nunca lo fuiste. Eres la heredera del que nos creó a todos. Tu padre fue el primer arquitecto. Tú eres la siguiente. El mundo pareció desmoronarse bajo mis pies. Eso es mentira, dije. Es la única verdad, respondió él. Y por eso tú eres la única que puede abrir la caja. Por eso tu esposo fingió su muerte. Por eso tu suegra te odia. Por eso todos te buscan. Tú eres la clave. Tú eres el final y el comienzo del linaje. Mis dedos temblaron alrededor de la caja. Mi mente rugió de incredulidad, de negación, de terror. Mi suegra gritó. Ella no es nadie. No puede serlo. Esa caja debía ser mía. El arquitecto se giró hacia ella con lentitud, y por primera vez escuché un tono distinto en su voz. Siempre supiste la verdad. Tú la ocultaste. Tú intentaste robar lo que no era tuyo. Mi esposo dio un paso hacia mí. Elena, dijo con voz quebrada, por favor, dame la caja. Yo te protegeré. Siempre te he protegido. Pero su voz ya no me alcanzaba. Ya no podía tocarme. Ya no tenía poder sobre mí, porque algo dentro de mí se estaba despertando. Una memoria que no recordaba. Una verdad que había permanecido dormida. Una fuerza que desconocía. Mis manos dejaron de temblar. Mis hombros se enderezaron. Mi respiración se volvió profunda. Miré al arquitecto. Luego miré a mi esposo. Luego a la criatura. Luego a mi suegra. Y supe lo que debía hacer. La abriré, dije con voz firme. Pero no para ustedes. Mi esposo extendió la mano hacia mí, desesperado. Elena, no. Pero ya era tarde. Presioné el borde oculto de la caja. Sentí una punzada ligera en la yema de mi dedo. La caja reconoció mi sangre. Emitió un sonido profundo, casi un latido. La tapa comenzó a abrirse. Una luz intensa brotó desde dentro, iluminando el bosque, a las criaturas, a los hombres, a las sombras. Mi suegra gritó y se cubrió los ojos. La criatura retrocedió con un rugido. El desconocido cayó de rodillas. Mi esposo se quedó petrificado. El arquitecto inclinó la cabeza, como si finalmente hubiera llegado el momento que había estado esperando desde hacía décadas. La luz envolvió todo. No veía nada. No escuchaba nada. Solo sentía un latido que no provenía de la caja, provenía de mí. La luz disminuyó lentamente. Abrí los ojos. Todos estaban en el suelo, todos menos yo. La caja flotaba delante de mí, abierta, revelando documentos, símbolos, retratos, nombres y un mensaje escrito en tinta negra. Tú eres la heredera. Tú decides el final. Inspiré hondo. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que tenía el control. Cerré la caja. Miré a todos los presentes. Y hablé. Este linaje termina conmigo. El arquitecto levantó la cabeza para responder. Pero ya no pudo. Porque con la caja en mis manos, la caja que solo respondía a mí, pronuncié la palabra final, la que estaba escrita en la primera página del legado. Liberación. La tierra tembló. La máscara del arquitecto se agrietó. La criatura se desmoronó como si hubiera sido moldeada de polvo. Mi esposo gritó mi nombre. Mi suegra cayó inconsciente.
El desconocido se cubrió la cabeza con los brazos. Y luego, silencio. Oscuro. Profundo. Final. Cuando abrí los ojos, el bosque estaba quieto. El arquitecto había desaparecido. La criatura también. Mi suegra estaba inconsciente pero viva. El desconocido respiraba. Mi esposo estaba de rodillas, temblando, mirándome con una mezcla de arrepentimiento, miedo y amor. «Elena», dijo con voz rota, «lo siento. Te lo juro. Quise protegerte». Lo miré durante un largo instante. Luego di un paso atrás. «No necesito que me protejan», dije lentamente. «No ahora. Nunca más». Me giré hacia el bosque. La caja estaba en mis manos. Ya no pesaba. Parecía ligera, como si hubiera cumplido su propósito. Caminé en silencio mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles. Dejé atrás a todos. Dejé atrás la oscuridad. Dejé atrás mi antiguo yo. Y avancé hacia mi nueva vida. Libre. Fuerte. Hereda no del peligro, sino de la verdad. Mi historia no comenzó con la muerte de mi esposo. Comenzó conmigo. Y ahora, por fin, me pertenecía. Si esta historia te llegó al corazón, si te mantuvo en tensión, si te hizo sentir algo, entonces te invito a dejar tu like, comentar lo que más te impactó y suscribirte, porque tu apoyo hace posible que sigamos creando relatos profundos, intensos y llenos de emoción.